Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la presentación del viaje a Nepal y Bután, abril de 2025. ¿Vale? Vamos a revisar el itinerario usando, como siempre, los que me conocéis, usando mucho de las imágenes, que es lo que me parece más atractivo. Salimos el día 2 de abril con un vuelo de Turkish vía Estambul, llegando el día siguiente de madrugada a Estambul. Nos vamos directamente al hotel, que estarán las habitaciones reservadas. Y a Katmandú, perdón, llegamos el día 3 de abril y ya por la tarde empezamos a hacer las visitas. Os recuerdo que en Katmandú y en el Valle de Katmandú existen 7 sitios Patrimonio de la Humanidad y los vamos a visitar todos ellos, además de otros sitios de importancia histórica, patrimonial y religiosa. Entonces, este primer día, 3 de abril, por la tarde vamos a visitar este templo hindú, Pashupatinath, dedicado a Shiva, en su forma de Pashupatinath. Es el templo principal es aquel que tiene forma de pagoda, cubierta o pintada de dorado. Lo que se ve abajo es el río Bagmati, es un río sagrado donde se hacen cremaciones. Vamos a poder acceder a todo el complejo. No vamos a poder entrar al interior del templo, pero sí explorar todo el resto del complejo, acercarnos a los ghats de cremaciones con respeto, para ver la dinámica, ¿no? Este es un lugar de muchísima importancia para los peregrinos hindúes, tanto en India como en Nepal. De hecho, aquí es habitual ver grupos de indios provenientes de India visitando el lugar, incluidos a los famosos sadhus, a los denunciantes que viven de la caridad de los vecinos, ¿no? Más tarde iremos a esta estatua, a visitar este templo y estatua de un Buda Nilkantha, que está representando al dios Vishnu en su forma de Narayan, creador de la vida, que estaría flotando en el mar cósmico. Esta es una figura hecha de una sola pieza de basalto negro. No se conocen mucho los orígenes, pero se estima que es del siglo VII o siglo VIII. Y permaneció durante varios siglos enterrado bajo tierra. Fue encontrado por unos campesinos trabajando en el campo y llevado a este templo. Este no es un lugar habitual, no es patrimonio de la humanidad, no es un lugar habitual donde van los turistas. Y esto nos va a permitir tener un contacto y un conocimiento más genuino de lo que es la vida y la espiritualidad de la gente en Katmandú. El día 4 de abril se divide básicamente en 2 visitas a 2 sitios Patrimonio de la Humanidad. Por la mañana la estupa de Eswayampunat, que es la que tenemos aquí a mano derecha, que está en la cima de una colina, y luego en la plaza Durbar de Patán. Durbar significa palacio, o sea, la plaza del palacio de Patán. En el Valle de Katmandú, en la época medieval, convivieron 3 ciudades-estado, en realidad eran 4 ciudades-estado que competían entre sí por el poder económico, porque Katmandú está situado en un lugar estratégico por donde circulaban muchas de las rutas de caravanas que unían Lhasa, China, con Nepal en ese caso, y también por debajo de ellos India. Entonces, rivalizaban en el comercio, incluso hubieron guerras entre ellos, y estas ciudades-estado son Patán, Bhaktapur, Katmandú y Kirtipur. 4. 3 de ellos ahora son Patrimonio de la Humanidad, ¿vale? Entonces, bueno, me estoy adelantando. Esta es por la tarde. Por la mañana visitamos esta estupa. Como digo, está situado en la cima de una colina, la colina de los monos, le llaman, porque todo el acceso es a través de una zona boscosa donde hay muchísimos monos. Si nos sentimos con ánimo, podremos subir las escalinatas que mostramos aquí. Si no, iremos en coche por la parte posterior y ya nos vamos directamente a la estupa, que está aquí, ¿no? Y rodeada de templos tanto hindúes como budistas. Y esto, en el fondo, grafica de forma bastante clara la convivencia que existe entre estas 2 religiones. En el caso de Nepal, una convivencia muy pacífica. Aquí seleccioné estas fotos porque estos ojos de Buda son omnipresentes en toda la ciudad, en todos los souvenirs que se van a comprar, camisetas, tazones, etcétera. Siempre estos son los ojos que se intentan replicar. Y esta es la vista de Katmandú desde la colina. Por la tarde vamos a visitar Patán, como decía, la plaza del Palacio de Patán, la sede de la familia real que vivía aquí, donde vamos a visitar su palacio. Patán también se es conocido como Lalitpur, la ciudad de la belleza, y se refiere sobre todo al trabajo decorativo y el tallado en madera y roca, ¿vale? Aquí hay algunos ejemplos. En el Palacio Real que está a mano izquierda, en el interior hay un museo precioso que es una iniciativa del gobierno austriaco y es probablemente el mejor museo de Nepal por descontado, pero uno de los mejores en toda Asia con la colección que tiene y la manera que está presentado. Seguimos en Patán. Patán, además de visitar la zona central donde está el palacio y los edificios reales,
Cuando uno dice visitar la plaza Durbar, no significa vamos a visitar únicamente la plaza y los edificios que están alrededor, sino que vamos a visitar todo lo que es el casco antiguo de la ciudad. Y en ese casco antiguo en Patán en particular existen un buen número de templos, la mayoría budistas, comunitarios de la propia gente, es decir, en cada manzana tiene su propio templo budista, tiene mucho encanto, ¿no? Uno de ellos es un poco más grande que el resto que estoy mostrando acá, el Templo Dorado, que vamos a visitar. Y la verdad que es una zona, un barrio, una parte colonial, o sea, antigua, casco antiguo, muy, muy, muy bonito. Aquí también vamos a tener una charla sobre los cuencos tibetanos. Nos van a enseñar sobre las cualidades del templo tibetano, de los cuencos tibetanos, y vamos a tener oportunidad de aprender y disfrutar y, ¿cómo se llama? Beneficiarnos de los cuencos. Seguimos el día siguiente, es un día bien intenso, vamos a visitar el templo hindú de Changunarayan, que está situado en otra colina, en otra zona del valle, la plaza Durbar de Bhaktapur, la otra ciudad-estado, y finalmente iremos a dormir a una estación de montaña que se llama Nagarkot, que está sobre los 2000 metros de altura, para tener vistas al Himalaya. Esta es fotografía de Patán, perdón, de Bhaktapur, y esto es el templo de Changunarayan. Pasaremos por el templo por la mañana, está dedicado a Vishnu y es un templo muy antiguo, se dice del siglo VII aproximadamente, y es famoso por los tallados en roca y por los tallados en madera, con representaciones de Vishnu y sus 10 reencarnaciones. Todo alrededor del edificio y también las figuras que preceden y se encuentran en la parte posterior del templo. Yo estuve aquí en el mes de julio, en pleno monzón, con lluvias, por lo tanto la vista que tuve no era tan clara, pero obviamente en la época que iremos, en abril, aun con ausencia de lluvias, las vistas deberían ser mucho mejores. Por eso estamos eligiendo la fecha. Esto es Bhaktapur. Si a Patán se le conoce como la ciudad de la belleza, a Bhaktapur se le conoce como la ciudad de los devotos. Bhaktapur era otra especie de caravanserai en la ruta que unía China, Tíbet con India. Y por algún motivo los reyes que gobernaban en Bhaktapur eran especialmente, daban una bienvenida especial a todos los devotos. Y entonces se le conoce como la ciudad de los devotos y llegaron a haber casi 200 templos y monasterios en el casco antiguo de Bhaktapur. Es probablemente el que mejor conserva sus edificios. Estos son imágenes de distintos lugares, no es una única plaza, de hecho son 3 plazas que están distribuidas en este casco antiguo. Bueno, ese día, como decía, vamos a dormir en Nagarkot y el día siguiente tenemos todo un día de actividades en Nagarkot, es más o menos la vista que tendremos desde el hotel. Por la mañana tenemos después de ver el amanecer sobre el Himalaya, tendremos una caminata o un punto panorámico y por la tarde básicamente es libre, pero si hay energía y ganas se puede volver a salir para visitar algún pueblo cercano o hacer alguna otra actividad o caminata. Este es el hotel en que vamos a dormir, son las vistas al amanecer y más imágenes de lo que son los paisajes que se disfrutan, ¿no? El tipo de cultivos en terraza. Entonces la caminata, que dura aproximadamente 4 horas en total de forma muy relajada, alterna áreas abiertas donde están las plantaciones y también zonas bajo el bosque. El día 7 de abril vamos a regresar a dormir a Kathmandú, pero bajando la montaña pasaremos a visitar un templo que se llama Dakti Kali, dedicado a la diosa Kali, una de las manifestaciones de Parvati, que es la consorte de Shiva. Y por la tarde vamos a visitar la plaza Durbar de Kathmandú, que de hecho es la más grande de todas las plazas Durbar del Valle de Kathmandú. Esto son imágenes del templo de Dakti Kali, dedicado a Kali, que es una diosa muy sanguinaria, es una forma agresiva, una manifestación agresiva de Parvati. Los locales, generalmente los días sábados y los días martes, llevan muchos animales domésticos, como gallinas, cabras, y los sacrifican aquí en esta zona. Nosotros estamos mirando el calendario, vamos a estar un día lunes, así que no veremos mucho de eso. Puede que veamos, pero no va a ser tan abrumador. ¿Vale? Este es un poco el paisaje y la panorámica del templo. Después de visitar este templo, recordemos que vamos a estar en la montaña, bajaremos al plano al valle para visitar el templo aquel de Kali y vamos a visitar un pueblo neguarí de Kirtipur.
Kirtipur en una época rivalizaba en importancia con Katmandú, con Patán y Bhaktapur, pero por motivos diversos, traiciones, alianzas, guerras entre ellos, básicamente quedó en el cuarto puesto y a pesar de que ha postulado para ser reconocido como Patrimonio de la Humanidad, de momento no lo ha logrado, ¿vale? Entonces, es un poco más modesto, a nivel arquitectónico es un poco más modesto y después del terremoto 2015 el nivel de reconstrucción no alcanza los niveles que alcanzan Bhaktapur, Patán y Katmandú, pero aún así es un lugar con mucho encanto. Han cogido la costumbre de pintar muchas de las paredes con escenas escenas digamos, de su vida cotidiana, en el campo, secando el arroz, vestidas tradicionales, etc. Sí, se parece un poco a lo que vimos en Colombia, ¿no? Sí. Bueno, tiene una plaza de Durbar, una plaza central donde existe un palacio, porque ya digo, aquí vivía una familia real y rivalizaba con las otras tres. Pero no llega, el nivel del trabajo no llega a la cota tan alta como el resto. Pero pensé que era interesante de incluir porque también visitar lugares que son un poco menos turísticos, menos visitados, pero también aún así tienen mucho valor. Esta es la imagen de la Plaza de Durbar de Katmandú. Este es el palacio donde se coronaban a los reyes, ¿vale? De los reyes mayas de Nepal. Y aquí pasaremos el resto de la tarde visitando. Este es el casco antiguo más grande de todo el valle, más grande que Patán y más grande que Bhaktapur. Hay cerca de 80 edificios patrimoniales en esta, contra 19 que hay en Patán y 12 que hay en Bhaktapur, es decir, es realmente mucho más grande. ¿Vale? Bueno, distintas imágenes, distintos rincones. Lo de arriba lo seleccioné porque dentro de los edificios existen en esta plaza de Durbar, hay un palacio donde vive una reina de carne y hueso, que es una niña, que se llama Devi Kumari, ¿vale? Es una reencarnación de Durga, y Durga es otra manifestación de Parvati, la consorte de Shiva. Y la Durga es una diosa muy aguerrida, dotada de muchísimas habilidades, que siempre se le manifiesta, se le muestra montando sobre o bien un tigre o bien un león, muy aguerrida. Y esta niña le representa. Es una historia bastante curiosa porque eligen a la niña cuando tiene 5 o 6 años, la hacen pasar por un montón de pruebas para probar que ella es la reencarnación de la diosa, al estilo de lo que hacen con el Dalai Lama, una cosa muy similar, porque hacen reconocer objetos de su vida anterior, etc. Y si es seleccionada la niña, ella y su familia se trasladan a vivir a este palacio y prácticamente viven recluidos. Muy pocas ocasiones ella sale al exterior y cuando lo hace generalmente forma parte de una procesión como si fuese casi una estatua, ¿eh? Porque tampoco no tiene mucho contacto con la gente normal, digamos, con la gente de afuera. Y cada mañana y cada tarde sale a esa ventana a mostrarse. No es posible hacer fotografías, yo esta fotografía la hice antes que ella saliera, y tampoco se comunica con la gente. Vamos a estar ahí a la hora que ella sale, que son las 5:30 de la tarde, para verla, porque ya que estaremos ahí, pero no es mucho más que eso, ¿no? La historia es más entretenida que realmente al final la realidad. Bueno, llega el gran día, 8 de abril, que vamos a volar hacia Bután, un vuelo que puede ser y que vamos a esperar que sea extraordinario porque vamos a volar paralelo al Himalaya e incluso por encima, por lo tanto, en un día claro que esperamos tener, veremos tanto de ida y de vuelta, veremos la montaña. Solo llegar a Paro, nos dirigiremos a Thimphu, que es la capital del país, con apenas 50 kilómetros, pero es un trayecto de hora y media. De camino vamos a visitar un templo, ya les contaré la historia, y en Thimphu tenemos una serie de visitas en la propia ciudad. Este es un mapa más o menos de lo que haremos. Aquí está Paro, el aeropuerto. Haremos este recorrido por aquí, en algún lugar por aquí está el templo que os mencionaba, ya estaremos en Thimphu las 2 noches. Luego iremos a Punakha una noche, y de Punakha vendremos de vuelta directamente a Paro a pasar las últimas 3 noches del día. En esta zona transcurrirá todo nuestro viaje en Bután. Este es el acceso al templo de Tanchong Lakang, construido por un lama tibetano que a la vez era constructor y construía utilizando el hierro. Él construyó un montonazo de puentes colgantes como este. En el propio Bután solamente construyó 8 y se conserva este. Le da acceso al monasterio que hoy en día es de propiedad privada, lo vamos a poder visitar y pertenece a la familia de este lama tibetano. Esta es la estupa memorial en memoria del 4º rey
de la dinastía actual de Bután. En Bután es un país que es una monarquía parlamentaria, creo que le llaman. O sea, hay un rey, hay una dinastía, que es el sexto hoy ahora mismo, pero hay una constitución también. De hecho, la escribió el propio rey. ¿Vale? Entonces, digamos que el abuelo del rey actual es el que se le conmemora en este stupa, construido el año 74. Vamos a poder entrar, hay una serie de pinturas y esculturas interior, vamos a poder convivir con la gente, porque este es el lugar, quizás es el lugar más, más popular para la población local, incluido a mucha gente jubilada. En vez de quedarse en su casa mirando la tele, en Bután es muy común que la gente mayor se junte y eche todo el día en el templo o en el monasterio, se llevan la comida, la comparten y están aquí. Este es el interior. Verán pocas fotografías de interiores porque está prohibido hacer fotos en el interior de los templos en Bután. ¿Vale? En templos y monasterios está prohibido. Entonces, estas pocas fotos están tomadas de forma, digamos, escondida. A continuación visitaremos este mirador y el mirador de Huenteng Probang, donde se encuentra la figura de este stupa, que es el Buda más alto, sentado más alto del mundo, son 50 metros. En el interior hay un templo, todo alrededor está cubierto de estanterías, donde ellos pretenden llenarlas con figuritas de Budas que te venden. Cuando lo visitas, te las venden, no son baratas. Supuestamente que necesitan 125.000 de estas para poder llenar todas las estanterías que tienen. Están a 3/4 o más. Y este es el Song o fortaleza de Thimphu, la sede del gobierno del gobierno, digamos, político, del poder político y del poder religioso, ¿no? Son como cada provincia del país tiene uno. Hoy en día son 21 Song, si no me equivoco, ¿vale? Cada provincia de Bután, pues está dividido en distintas provincias, cada uno tiene un Song o fortaleza que reúne en el mismo edificio al poder político y al poder religioso. En este caso, la particularidad es que como esta está en la capital, aquí viene a trabajar cada día el rey y sus asesores. Por lo tanto, como es un día de semana, nosotros tenemos que esperar que toda esa gente salga del edificio para poder entrar a visitarlo. Por lo tanto, tenemos que esperar hasta las 5:30 de la tarde. Bueno, este es un poco del interior. No hay fotos del interior del templo porque está prohibido, pero este es un poco el patio dentro de las portales. El día siguiente tenemos todo un día para visitar Thimphu, empezando por una caminata por la mañana y luego ya regresamos a la ciudad para visitar otros sitios de interés. La caminata de la mañana, aquí están las especificaciones. Estas son las especificaciones que da el tour operador local. Yo que he estado ahí e hice la caminata, yo no estoy de todo de acuerdo. Yo creo que la caminata es más corta que lo que se pone ahí. Porque me parece yo que ir de vuelta no son más de 4 kilómetros en total. Es una caminata que va por un sendero que mayormente es de ese estilo, de tierra. Algunos tramos que también quise seleccionar para no engañar a nadie. Pueden tener un poco más de nivel, pero igualmente son fáciles. Yo tardé 33 minutos en subir, tomando fotos. O sea que quiero decir de que no hay que ir tan rápido, pero no creo que sea tan largo como lo pone en las especificaciones. Y toda la caminata es para llegar a este monasterio de Teri, que fue el primer, digamos, tiene una importancia muy grande en la historia del país, en la fundación de la religión actual, budista tibetano, de la orden Drukpa, ¿vale? Fue aquí donde se fundó esta, eh, esta rama del budismo tibetano en Bután. Y el monasterio data del 1620. De vuelta en tiempo visitaremos la fábrica de papel, que es una tradición milenaria en el Bután, la oficina de correo, visitaremos una reserva donde podremos conocer el taquín, que es el animal nacional del país, que es una especie, parece una mezcla entre vaca y cabra. También hay tambares, que son estos antílopes. Este otro templo, que es también antiquísimo, siglo XII, que es muy, muy popular en el país porque aquí se aloja la imagen de lo que es considerado el protector de la ciudad. Entonces aquí acuden sobre todo los matrimonios jóvenes a pedir la bendición del protector para sus hijos, para sus bebés, incluso mujeres embarazadas. Es un lugar súper, súper popular para los propios locales. Al día siguiente vamos a hacer la jornada hasta Punaka, pasando por una fortaleza Unzong, que es el más antiguo del país, y el collado de Ochulá, 3.080 metros, donde podremos bajar. Este es el punto más alto de todo el viaje. Vamos a poder bajar a caminar, estirar las piernas.
haremos una parada en un parque botánico, pero sobre todo vamos a visitar un convento y la fortaleza de Punaca, que para muchos es la fortaleza más hermosa. Esta es la fortaleza Osong de Shintoka del año 1625, la primera en construcción. Hoy ya no cumple sus funciones originales, hoy ya es una escuela de religión, no cumple su función política ni religiosa, pero permanece en pie. Esta es una panorámica del paso de Oculá. Justo en la cima hay toda una especie de parque ornamentado con 108 estupas, vamos a poder caminar por ahí, es una zona boscosa. Hay una cafetería para hacer una parada. Así, dependiendo del tiempo, dependiendo de los ánimos, podemos hacer la parada más corta o más larga. Una pequeña, corta para visitar este Parque Real Botánico, cuyo principal interés, en mi opinión, es la muestra. Tienen una sala de exposiciones con un vídeo que muestra la biodiversidad del país, su flora y su fauna. Y esto es, obviamente, el punto de mayor interés de la visita de hoy. Es la fortaleza de Punaca, que fue la sede del gobierno de Bután hasta el año... la fecha se me ha ido, pero es bastante reciente, cuando Punaca dejó de ser la capital del país y se trasladó a Thimphu. Como todas las fortalezas del país, acoge tanto el poder político como el poder religioso. Vamos a estudiar por ese puente. Como ves, la fortaleza está situada entre dos ríos, el río Madre y el río Padre. Estos son los puentes típicos, puentes butaneses de madera para acceder a los monasterios, pero simplemente para cruzar cualquier río. Imágenes de los guardianes, los cuatro guardianes, los cuatro puntos cardinales que siempre se encuentran en la fachada de los templos budistas. Vecinos cumpliendo sus labores diarias. Y al día siguiente vamos a hacer la jornada inversa, veremos de Punaca directamente a Paro, no vamos a parar en Thimphu, pasaremos de largo, pero sí cruzaremos de otro lado, obviamente, y dependiendo cómo lleguemos de vuelta a Paro, vamos a ver si tenemos tiempo y tenemos la energía para ir a visitar el monasterio de Paro, donde se va a estar celebrando el festival del Chechu, el festival religioso de danzas y máscaras, ¿vale? Del monasterio y del Song de o fortaleza de Paro. Las danzas duran 5 días. Nosotros nos hemos reservado la visita para el día siguiente, el día 2 de abril, que es el día más importante de todo el festival. Ahora lo explicaré por qué consiste. Entonces, por la mañana de ese día vamos a hacer otra caminata a otro templo. La primera parte de la caminata va en medio de estos campos de arroz, luego ya alcanzamos el bosque y este es un poco el camino. Esta caminata es algo más fácil y más corta incluso que la de Heri. Y este es el templo situado en la cima de aquella colina. Y este es el Valle de Punaca. Y el pueblo de Punaca y el son de Punaca está en esa dirección. ¿Vale? Bueno, pues aquí ya estamos de vuelta en Paro. Este es el son de Paro. Aquí es donde se celebra el festival de danzas que visitaremos al día siguiente. Esto es una panorámica de lo que es el Valle de Paro. El 12 de abril, como digo, es el día que hemos destinado para visitar el Fechu, o el festival, que se lleva celebrando de forma ininterrumpida desde mediados del siglo XVII. Ojalá. No siempre en este mismo monasterio, porque el monasterio no estaba construido, pero la celebración en sí misma lleva ininterrumpida desde mediados del siglo XVII. Bueno, al amanecer, los que queramos, vamos a poder ir a ver y presenciar el despliegue del tanka, que es esta gran tela bordada o pintada a veces con las imágenes sagradas de distintas personalidades. En este caso es Anna Sambhava, Guru Rinpoche. Ya veremos cómo nos organizamos. Volvemos al hotel a desayunar para volver al festival o nos llevamos el desayuno al festival porque las danzas van a comenzar bastante temprano también, ¿vale? Y solamente duran hasta el mediodía. Por la tarde visitaremos el interior de la fortaleza y sobre todo su museo, que es un museo impresionante. De hecho, el mismo gobierno austriaco que lanzó la iniciativa del Museo de Patán es el que está detrás de este proyecto, de este museo. Es un museo realmente extraordinario. Este es el interior del Song y según lo que me han explicado, y yo estuve allí en julio, esta es la pared que se utiliza para desplegar el tanque, ¿vale? Estas fotografías corresponden a un festival similar, pero en este caso en India, en Ladakh, ¿vale? Y en esto consiste, ¿no? Que antes se despliega el tanca cubierto con una tela de seda, luego se levanta la tela de seda y queda al expuesto. Y esto lo hacen siempre en la penumbra. Antes de que el sol empiece a dar directamente al tanca, lo vuelven a envolver hasta el próximo día. No solamente una pintura ni un bordado. Ellos creen que quienes están representados ahí están presentes en cuerpo y alma en ese objeto. Y el solo observarlo con un corazón abierto, con una mente abierta,
es como para los hindúes bañarse en un río y curarse todos sus pecados, ¿no? O sanarse. Estamos hablando de ese tipo de connotación religiosa. De ahí la importancia que tiene para ellos y, bueno, nosotros ahí estaremos observando, cada uno sabrá cómo lo interpreta, ¿no? Y ya que este se ha convertido en un lugar o en un festival bastante popular para los butaneses y también para los que venimos de afuera, las danzas ahora las han sacado fuera del interior de la fortaleza y las están haciendo en esta explanada, ¿vale? También he hecho esta foto, entonces aquí hay galerías para sentarse a este lado, aquí arriba, y ya veremos ahí cómo nos organizamos con el operador local para tener una buena vista sobre las danzas. Esta fotografía corresponde a India, no corresponde a Bután, pero la puse aquí para un poco explicar en qué consisten, ¿no? Ellos básicamente lo que hacen es replicar la lucha que habría tenido Guru Padmasambhava y otros lamas expulsando de todos estos lugares a los demonios que vivían aquí previo a la llegada del budismo. Llegamos al día 13 de abril, toda la mitad del día la pasaremos en la excursión al monasterio de Akshan, o Nido del Tigre, que es este que está aquí, que está encaramado y pegado a un acantilado a unos 900 metros sobre el nivel del valle. Y luego por la tarde haremos algunas visitas más, algunas de ellas muy importantes. Este templo que está aquí data del siglo VIII, que fue mandado a construir por el rey del Tíbet, cuando el rey del tibetano se convirtió al budismo, ¿vale? Justamente porque Guru Padmasambhava le visitó, mandó construir 2 templos en Bután, este es uno de ellos. Entonces, estas son imágenes de la caminata, una caminata más larga, pero ahí tendremos toda la mañana para esto, para caminar. Justo a la mitad del camino, ahora mismo existe un restaurante, una terraza impresionante que da directamente a la montaña, con un restaurante, una cafetería brutal, una tienda, así que ahí podremos descansar. Incluso los que quieren hacer esta primera parte a caballo, lo pueden hacer a caballo, los caballos a partir de aquí ya no suben más. Y será un lugar para descansar, subiremos. Esta es una vista parcial a través del bosque, como podéis ver, de las primeras vistas que se tienen ya casi a la misma altura del monasterio. De hecho, son 8 templos. O sea, hay un monasterio, hay un monje residente y hay 8 templos. Vamos a intentar visitar todos ellos porque cada uno está dedicado a una deidad y tiene un significado distinto. Esta foto está tomada de uno de esos templos. Por aquí viene el camino. Aquí baja para cruzar este río y luego sube y finalmente llega aquí al primer templo. Más fotografías. A todo esto, este monasterio y complejo de templo es famoso porque aquí hasta este lugar habría volado Guru Padmasambhava o Guru Rinpoche, que para muchos es el padre del budismo tibetano que conocemos como tal. Y habría volado sobre la espalda de un tigre. Y ese tigre habría sido en realidad una manifestación de su consorte. Y habría volado aquí justamente para combatir a un demonio que vivía en una cueva y que hacía la vida imposible a los vecinos del valle, ¿vale? Eso es la historia que hay detrás de este lugar. Bueno, visitantes y monjes en el templo. Ya de bajada, después de comer, vamos a hacer una parada fotográfica a visitar esta fortaleza que es muy antigua y tiene mucha importancia histórica para ellos porque aquí estamos cerca de la frontera con Tíbet, con China hoy en día. Y esta era la primera defensa que ofrecía Bután a las invasiones tibetanas, que hubieron muchas, hubieron 7 me parece. O sea que para ellos tiene mucha connotación. No se puede visitar porque se quemó y ahora se está reformando. Este es el Valle de Paro. Por la tarde vamos a visitar aquel templo tan importante que os mencionaba, mandado a construir por el rey tibetano en el siglo VIII, y visitaremos una casa rural para también tener una experiencia de lo que es cómo vivían los butaneses hasta hace poco. Es una casa que tiene 300 años de antigüedad, que como toda casa butanesa antigua tiene su propio templo en el interior y un salón comedor, etc. Es una experiencia, ¿no? Con una familia local. Y ya llegará la noche y al día siguiente ya muy temprano cogemos el vuelo recto a Katmandú, donde tenemos por la mañana la visita a este barrio. Es una estupa y barrio tibetano de Granat. Y por la tarde ya visita a dos bazares y terminando con un barrio comercial turístico de Tamel para hacer las últimas compras. El día 15 de abril salimos muy temprano por la mañana, llegando a Barcelona a media tarde.
Bueno, yo esta foto la tomé con el móvil desde la ventanilla del hotel, el avión, un día de monzón. O sea, las posibilidades de, o a la ida o a la vuelta de coger imágenes iguales o mejores son muchas. Eso es Everest, de hecho. Más imágenes del Himalaya alto, digamos, esto ya son imágenes acercándonos al valle de Katmandú. Esta es la estupa de Boudenat. Este era un sector, una parte de Katmandú antiguo, que siempre fue, bueno, había un caravanserai básicamente acá, donde paraban las caravanas comerciales de tibetanos que iban desde el Tíbet hasta India. Y siempre se paraban aquí para bajar o antes de subir o cruzar los Himalayas. Entonces, esto siempre estaba relacionado con la presencia de tibetanos y mucho más ahora del año 50, cuando muchísimos de ellos salieron del Tíbet, ¿no? Después de la invasión china. Entonces, es un barrio netamente tibetano. Está la estupa, pero todo alrededor está lleno de templos de las 4 órdenes del budismo tibetano. Kashyupa, Sakyukpa, Gelugpa y no, me falta una, Myanmar. Entonces vamos a poder visitar la estupa alrededor. Hay un par de cafeterías con unas súper buenas vistas. Y también ir hacia el interior y entrar a alguno de estos templos budistas tibetanos de distintas escuelas. Hay bastantes extranjeros también aquí residentes estudiando budismo. Es algo realmente interesante. Y bueno, por la tarde vamos a visitar estos bazares, estos mercados. Este es Tamel, este es el barrio turístico, donde está lleno de tiendas, ¿no? De hecho, los edificios son bastante antiguos, pero básicamente están todos dedicados al comercio de souvenirs. Y aquí acaba el viaje, lo que es el viaje, y luego pequeñas reseñas de los hoteles. Tenemos la suerte de que el operador nos ha conseguido este hotel de 5 estrellas en el centro de la ciudad, donde pasaremos un total de 5 noches. Es verdad que puse un asterisco porque una de las noches no vamos a aceptar, es la noche que venimos volando, pero bueno, vamos a llegar directamente a la habitación. Es una torre, en la última planta tiene esta piscina, tiene un bar ahí por la noche para tomar una cerveza después de cenar. Bueno, es un hotel nuevo de 5 estrellas, o sea, no hay mucho que agregar. Este es el resort que se ha escogido para pasar las 2 noches en la estación de montaña de Nagarkot, con piscina también si queremos, habitaciones súper amplias, comedor con una vista estupenda, realmente excelente. En Thimphu, la capital de Bután, tenemos el Hotel Brook, que está situado, digamos, en la Plaza Cataluña de Thimphu, está justo en la plaza central. No es que haya mucha actividad por la noche, pero bueno, está céntrico, ¿no? Es un hotel bastante encanto y con muy buenos servicios. Luego en Punakha y en Paro tenemos hoteles muy similares. No son de la misma cadena, pero sí que son muy similares. Son hoteles que están nuevos y están construidos con un estilo arquitectónico bhutanés, usando la madera y usando la piedra, situados fuera del núcleo urbano. Bueno, de hecho, los núcleos urbanos, tanto de Paro como de Punakha, son 2 calles. Pero estos están digamos, en la parte alta del valle. Ambos ofrecen habitaciones súper amplias y salones y zonas comunes con muchas vistas, ¿no? Este es el Aldensa y este es el Naxtel, donde pasaremos 3 noches, ¿no? Son muy similares en estilo. Estas son las habitaciones súper amplias, está todo nuevo. La verdad que tienen muchísimo encanto. Ahora sí que acaba la presentación.